¿Quién no conoció o ha oído hablar de Toto Villamizar? Todo un personaje pamplonés que le otorgó a la ciudad un espacio construido con el lenguaje de la imagen, el Museo Fotográfico. El Museo Fotográfico es una fundación de Pamplona. Empezó en 1960. A raíz de los 150 años del grito de independencia de Pamplona, Toto Villamizar era un artista plástico nacido en Pamplona en 1923. Él es mi padre y él fue el creador de este museo. Mi papá le dio una idea. Él era muy amante de la fotografía, aunque no era fotógrafo profesional ni nada. Él tomaba fotos con una pequeña cámara que tenía. Pero sí veía que en las casas y en los álbumes de Pamplona habían fotos muy bellas. Y eran muy bellas porque la fotografía en Pamplona llegó antes de 1875. La trajo un italiano que se llamaba Quintino Gavazza Minelli y la gente siempre que había matrimonios, primeras comuniones o actos cívicos acudían a los estudios de fotografía. En esa época la fotografía era en blanco y negro, entonces mi papá quiso hacer al lado de una exposición de cuadros que él pintaba con temas de Pamplona, hacer una exposición de fotografía. Y las fotografías estaban en los álbumes de las personas de Pamplona en las casas. Y mi papá empezó a decirle a los amigos y a las familias amigas que si les prestaban fotos para exponerlas en la casa de Toto para esa época. Y la gente le dijo que sí. Y empezó a prestarle fotografías. Y mi papá las exhibió sobre cartulinas, en unos paneles sobre cartulinas negras, y recogió, en esa época vinieron como unas 600 fotografías. La mayoría de la gente, después de ver la exposición y todo, empezó a darle la idea a mi papá que con eso creara un museo. Y mucha gente le cedió las fotos. El Museo Fotográfico de Don Toto Villamizar ha sido testigo ocular de miles de acontecimientos que marcaron cultura local. Era hace varias épocas algo así como la red social de la ciudad. Las fotografías fueron como divididas por secciones. Entonces, sucesos deportivos, sucesos religiosos, visitas de personajes importantes a Pamplona, así como presidentes, actos de los colegios y también panorámicas de la ciudad, de diversas panorámicas. La primera panorámica que se hizo era de Pamplona en 1892. Y de músicos, de deportistas, de políticos, de actos cívicos y actos religiosos. Y se fueron distribuyendo en paneles. Ahora pues está distribuida por salas, más o menos de salas. No todas las fotografías son identificables por mi persona, porque mi papá, el hobby de él era que llegaran las visitas y él mismo empezaba foto por fotos a decirle qué habían en las fotos. Pongamos los nombres de las personas. Sin embargo, muchas de ellas están ya identificadas. Todas las fotos son anteriores a 1960 y empiezan desde 1875. Hay fotos del liceo, pongamos ahí una foto de un liceo pedagógico de Pamplona de 1913, donde el profesor de música es el maestro Celestino Villamizar. Hay fotos de la Guerra de los 1000 días, donde está Ramón González Valencia. Hay fotos de visitas como Laureano Gómez, Eduardo Santos, Rojas Pinilla, Carlos Lleras, Gaviria, y así de muchas personas de esas a Pamplona, como también de Gaitán Durán, de Eduardo Cotelamus, y el resto son gente de Pamplona, gente de todas las clases, de clases humildes como de clases sociales. Además de fotografías, el museo ofrece otros atractivos, porque no hay un solo centímetro del lugar que no hable, claro, sin palabras, de las tradiciones más arraigadas.
Bueno, una de las piezas más bellas que tiene el museo es esta maqueta que nosotros llamamos Pamplona 1875. Es la copia de la ciudad de esa época. Cuando se fundó Pamplona fue trazada en una planta de 38 manzanas, que están todavía, que es lo que nosotros llamamos la zona histórica. Cada manzana mide 110 por 110 y fue repartida en 156 solares inicialmente. Hubo un terremoto que destruyó la primera ciudad, que fue el terremoto de 1648, que fue, ahí no quedaron sino 3 edificios en pie. Y luego, después, el trazo de la ciudad no se perdió, sino sobre las casas que habían se construyeron casas como la casa, pongamos, del Museo de Arte Moderno, o la Casa Águeda, o la Casa de la Casona, o la Casa del Sena, que usted ve que son casas que resisten a un terremoto. Las paredes eran anchísimas y la gente, cuando había temblores y todo, se metiera debajo de los salares. Para que Carlos V le diera el título de ciudad a Pamplona, que fue 6 años después de la fundación, Pamplona debía tener un hospital. Debía tener, el hospital primero de Pamplona fue este. Y esta es la iglesia de San Juan de Dios, que resistió al primer terremoto. Tenía que tener una catedral que era en esta parte sur del parque, que se llamaba la iglesia matriz. Tenía que tener la casa consistorial, que era la casa de la alcaldía. Una casa militar que llamaba la casa de la brigada. Y un banco que era la casa de las Cajas Reales, donde actualmente está el Sena. Hubo un audista pamplonés que llegó a Pamplona, un cura francés que llamaba el padre Enrique Rocheró, y él se encantó de Pamplona y de la ciudad, y supo que en cada casa de Pamplona había una historia importante, porque si no vivía un músico, vivía un poeta, o un aviador, o un rector de una universidad, o un congresista, y así sucesivamente. También casas, digamos, donde estuvo Bolívar, donde estuvo Nariño, donde estuvo José Antonio Páez en esta casa, donde estuvo Anzoátegui. Bueno, cuando yo realicé esta maqueta, la hice en el año 87. Yo siempre veía que la gente hacía casas de Pamplona y las ponía en los pesebres. Y también vi el levantamiento que hizo el padre Rocheró y mi papá hacía ese plano en grande, donde destacaba las casas. Alguna vez se me ocurrió por empezar a hacer una manzana, la manzana del fundador, que fue esta. Y duré 5 semanas haciéndola. Y después seguí, entonces hice la de los jesuitas. Y seguí y hice esta. Y después me di cuenta que necesitaba recursos. Entonces yo tenía recursos y duré 2 años haciéndola. Trabajé 10 horas diarias todos los días, incluye sábados y domingos, porque cada vez me daba más emoción. El Museo Fotográfico Totó Villamizar reúne imágenes, leyendas, cuentos y la vida de una personalidad que aportó nuevas formas de ver y disfrutar la cultura. Visítalo y conoce una forma diferente de leer tu ciudad.